Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya es viernes, ya estamos a fin de semana de esta semana de la Biblia. Estamos reunidos aquí con el padre Laureano, la madre Francisca. Está también un alumno de la primera generación, Cristi, y Armando. Bien, Sí, de la segunda. Armando de la segunda generación. Padre, muchas gracias. No, gracias a ustedes y agradecemos también a todas las personas que han seguido esta semana de la Biblia, este encuentro personal con Cristo a través de la Sagrada Escritura. Gracias. Madre Francisca. Pues también agradeciendo, ¿verdad?, esta oportunidad que Dios nos da en este mes de septiembre de profundizar en la palabra de Dios para amarla más y para dejarnos conducir por ella, para amar a Cristo como nos enseña, como nos recuerda San Jerónimo. Bien, gracias, Cristi. Muy buenas noches. De verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir este tema tan hermoso, y que ojalá no sea solamente el mes de septiembre, que fuera siempre, todo el año. Gracias, Cristi. Armando. Sí, ¿qué tal? Pues es un gusto y un honor para mí estar aquí, conformando este panel. Gracias, Armando. Pues bien, miren, en esta semana hemos querido tomar como tema principal el hecho de la Biblia como centro de fe en la familia y en la comunidad. ¿Qué sería de una familia, de una comunidad sin la fe? Porque la fe brota precisamente del encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo lo encontramos en la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura brota todo. Brotan las celebraciones litúrgicas, brotan los salmos en las liturgias de las horas, todo absolutamente. Entonces, si no conocemos la Sagrada Escritura, pues estamos desconociendo prácticamente todo. ¿No es así, padre? Así, bueno, pues ahora la hermana Francisca había citado San Jerónimo, creo que es una frase que han escuchado muchas veces, pero es bueno volver a repetir, ¿no? San Jerónimo decía, desconocimiento de la Sagrada Escritura es desconocimiento de Cristo. Yo creo que tenemos la oportunidad de tener a la mano nuestra Sagrada Escritura. Somos muy afortunados de poderla tener para leerla, para escucharla, para un podcast, un mensajito, en tu teléfono, aplicaciones. Ya si no la queremos leer es porque de verdad no queremos leerla, porque subsidios tenemos muchos, ¿no? Tenemos muchísimos subsidios, tenemos muchas maneras de acercarnos. Creo que la misma tecnología nos ayuda y podemos tener mucho acceso a la Sagrada Escritura. A veces, el otro día en una invitación que me había hecho el padre Gabriel en un carpool bíblico, hablábamos como a veces hasta ahora, hasta la tecnología nos ayuda. Dice, me acuerdo que la Biblia dice, y le metes en el buscador y te dice el texto es ¿no? Uh-huh. Y te da las palabras exactas, ¿no? A lo mejor tienes una idea de lo que pensabas que decía la Escritura y lo metes al buscador y te lleva a la Sagrada Escritura. Es una bendición y creo que no hay pretexto para no acercarnos a la Sagrada Escritura. Así es, padre. Sí, y ahorita que habla de las tecnologías, pues también la catequesis llega también a tener elementos para poder hacer este acercamiento a la Sagrada Escritura. En la catequesis, algunas cosas que hayan hecho, madre, aparte de lo que se hace regularmente, elementos que tomen para la catequesis también. Pues regularmente en la catequesis vamos a acudir, siempre va a ser la fuente de la Sagrada Escritura, los pasajes centrales de la historia de la salvación y en la vida de Jesús, pues las parábolas, los textos de la Eucaristía, los textos de los sacramentos a propósito de la catequesis de iniciación, la catequesis presacramental, pues siempre la palabra de Dios junto con la enseñanza de la Iglesia, pues van a ir de la mano y van a ser como recurrentes las fuentes de la vida de la fe. Es muy cierto. Y también en la catequesis tenemos para adultos, porque tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, y son dos bases, dos fundamentos muy grandes en cuestión de la formación en la fe. ¿Nos puedes decir algo, Armando, acerca del catecismo de la Iglesia Católica, por favor? Sí, bueno, primero, yo estoy en comunidad
y ahí unos elementos que nos sirven bastante para acercarnos a la catequesis adulta, precisamente es el método del cine, que es el sistema integral de nueva evangelización. Ahí suceden 4 momentos, uno que es el de alabanza o la lectio, ¿verdad? Que para la lectio utilizamos este libro que es La Palabra y Yo, que dice Camino hacia la íntima comunión con Dios. Ahí pues sencillamente es una herramienta muy básica para llevar a cabo yo le llamaría mini lectio, ¿verdad? Son 4 preguntas. Después de leer la cita bíblica, escribimos el versículo que más nos llama la atención, qué mensaje te deja la palabra, cómo aplicarlo en la vida, y escribir una oración inspirada en la lectura. Y pues en catequesis, precisamente catequesis para el adulto, llevamos el método del padre Alfonso Navarro Castellano, que en lo particular ya es el 4º nivel, son 8 niveles, entonces eso nos ayuda muchísimo a acercarnos a la palabra. Gracias, Armando. Y en la familia, ¿cómo ves tú en Cristi la necesidad precisamente de que los niños dentro del núcleo familiar empiecen a conocer la Sagrada Escritura? Mire, señor Alberto, es bien importante esto, que como familias llenemos a nuestros hijos de cosas que tengan valores. Desgraciadamente estamos viviendo un tiempo donde sacamos a nuestro Dios de todas las situaciones familiares, escolares, laborales, y nuestros hijos, ya no solamente adolescentes, los niños, se están llenando de las porquerías del mundo. Perdón que lo diga así, pero eso es lo que está pasando, se llenan de las porquerías del mundo. ¿Qué pasa cuando son adolescentes? Sienten vacíos, cuando son jóvenes no saben en qué emplear su vida, porque no tienen una razón existencial válida. Entonces buscan aquí, buscan allá, buscan allá. Cuando nosotros como papás tomemos el papel, realmente el papel de evangelizar a nuestros hijos, de ser nosotros los primeros evangelizadores de nuestros hijos, todo el panorama cambia, porque sí están expuestos a las tentaciones del mundo. Sin embargo, no es fácil que caigan, porque ellos saben a quién deben de amar, a quién le deben de complacer, y es a Dios nada más. Entonces nos ahorramos muchos problemas como papás. De verdad, asumamos nuestro rol como evangelizadores, y leer la Biblia en familia es una bendición porque también aprendemos a conocer a nuestros hijos ahí, su pensar, sus sueños, sus experiencias que han tenido, pero toda la luz del Espíritu Santo. Entonces, de verdad, importantísimo enseñarles a nuestros hijos a leer la Sagrada Escritura. Alberto, es muy, muy bonito tomando este texto ahora que hablamos de llevar la Sagrada Escritura a las familias, utilizando también los medios que tenemos a nuestra disposición. Aquí en la página de la parroquia ustedes pueden encontrar el Evangelio didáctico, ¿no? Y dices, yo lo he visto varias veces y digo, de verdad, qué profundidad, porque los niños van viendo cómo va apareciendo Jesús y va moviéndose y la musiquita tal, y luego los apóstoles, y no, hoy una niña, no nos vamos a ir más allá, me dice, padre, hoy no toca azul porque es nacimiento de la Virgen, yo vi los colores litúrgicos, sí. ¿Y cómo es que celebró en blanco? Ay, bueno, en la noche celebramos con azul. ¿Por qué? Porque dices, ¿de dónde sacó eso? Pues de un recurso que vio de evangelización a través también de los medios que tienen a su alcance. Entonces, pensando a lo mejor, dice, bueno, vamos a ver el videíto del Evangelio didáctico, luego tomas tu Sagrada Escritura, lo vuelves a leer, ¿qué te gustó? Haz una dinámica familiar. Hay muchos recursos que tenemos a nuestro alcance y de verdad nos sorprenderíamos cómo los niños aprenden muchísimo y cómo se quedan con unas ideas muy claras del Evangelio, porque al final de cuentas la Sagrada Escritura y Cristo habló con un lenguaje muy accesible a todos, con parábolas, con
que son al alcance de todos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo podemos ayudarnos, ¿no? Tomar nuestra Sagrada Escritura, a lo mejor si estamos con los niños, pues mira, te vamos a poner este video y después, ¿y de dónde sale este video? Mira, el video sale de esto. Claro. O sea, el video no dice, qué bonito video. Sí, mira, esta parábola está aquí. La vamos a leer juntos, ¿no? La vamos a leer o la puedes leer y después ves el video y luego comentas y entonces tienes mucho de dónde poder ayudar a los niños a que ellos vayan también conociendo la Sagrada Escritura. Muy cierto, Padre. Y la palabra entra con amor. Y con amor así también dejamos que entre en nuestras casas y en nuestras comunidades. La Iglesia en particular nos indica que en septiembre es el mes de la Biblia en homenaje a San Jerónimo, y al inicio de este mes se hace la entronización de la Biblia, así como se hizo en una celebración. Se repartieron subsidios, estos subsidios que también se encuentran en la página de la parroquia. ¿Y por qué es tan importante la entronización, Padre, de la Sagrada Escritura? Yo creo que es importante, aquí tenemos de una manera muy sencilla, tenemos aquí entronizada nuestra palabra, tenemos nuestra palabra, nuestro cirio, que nos recuerda también el Salmo que dice, luz para mis pasos, no es tu palabra la luz que nos lleva. Tenemos nuestro San José, porque estamos en este año de San José, cada uno podría poner lo que guste en su altar de la palabra. Pero es importante el tenerla entronizada. ¿Por qué es importante? Primero, porque le estamos dando el lugar que corresponde, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios es una presencia de Jesús en nuestra vida, ¿no? Por eso se le da un beso a la palabra. Otra parte por la cual es bueno entronizar la palabra es porque está abierta. Y entonces, pues tú pasas y como que te da, ¿no? Y dices, mira, yo haré surgir un único pastor al frente de mis ovejas, de David mi siervo. Yo seré su Dios y mi siervo David será entre ellos, ¿no? Estableceré con ellos una alianza de paz. Eso es lo que está puesto ahí, no crean que lo pusimos. Yo dije, pues mira, a ver qué dice aquí. Pues Ezequiel. Y a lo mejor puedo tomar eso y decir, el Señor es mi pastor, ¿no? Y me viene a lo mejor a la mente el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Aunque a veces las personas que están encargadas de guiar nuestros pasos, de guiar nuestros caminos, pues se equivoquen, que no vaya bien. El Señor es mi pastor, Él es el que me va a guiar, hacia allá voy. Y entonces el hecho de que la tengamos entronizada por lo menos nos hace ver que al estar abierta, a mí me gusta porque a lo mejor lo tengo así, yo cuando la tengo entronizada la tengo así, y cuando acabo de leer agarro y le paso a otro lado, así lo dejo, y ya para el día siguiente, pues a ver qué toca. Pues toca la Virgen porque hoy es día del nacimiento de la Virgen, ¿no? Y entonces, pero siempre nos ayuda mucho a tenerla siempre, al tenerla abierta, nos ayuda a consultarla, a leerla. Es una invitación, es decir, como, aquí estoy, ¿no? Léeme, ¿no? Medítala. Yo creo que esa es darle no solamente un lugar principal en tu casa, en tu habitación, en tu cuarto, sino también decíamos, colócala en un lugar que sea visible, para que si pasa alguien y dice, a ver, nada más por curiosidad, quiero saber qué me dice, ¿no? Y le hemos cambiado y dice, a ver, tú Señor, Salmo 21, tú Señor eres la fuerza, ¿no? Tú cumpliste los más caros deseos que le diga. Tú has anticipado favor. La vida te pidió y se la diste. Vivir por muchos años para siempre, ¿no? Y de pronto dices, es una acción de gracias. Y a lo mejor a partir de ahí puede ser una oración sencilla, irte a trabajar o regresar a tu casa y decir, pues mira, me vino esto, ¿no? Tú Señor eres la fuerza. Y a lo mejor vienes agotado de tu trabajo. Sí. Entonces, pues para mí es una fuerza, ¿no? Pues mira, la fuerza de tu palabra, Señor, me encomiendo y te pido que me ayudes a descansar. Esa es la gran herramienta de tener entronizada la palabra, porque la tienes ahí accesible para que tú la puedas leer, meditar. Así es, Padre. Gracias. ¿Y estaría mal decir que sería necesario entronizarla en nuestro corazón, Madre? Por supuesto, entronizarla
sería el segundo paso de lo que está diciendo el padre Laureano, escucharla y darle el lugar que le corresponde para que sea, ahora sí como también dice al principio uno de los pasos de la lección, rumiarla, degustarla, sacarle el sabor máximo, sacar todo el provecho que podamos obtener de una frasecita tan pequeña como decía el padre Laureano, y entronizarla. Ahorita que habla el padre de esta importancia de entronizarla, tengo presente también a propósito de las celebraciones, ya lo decía don Alberto, que de la Sagrada Escritura brota todo, las celebraciones litúrgicas, la celebración de los sacramentos, una bendición, etc. Entonces, somos invitados en la Sagrada Eucaristía a 2 mesas, a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía. Entonces, de ahí también la importancia de que nos acompañe en la jornada, ya lo mencionaba Cristina, que no sea nada más una semana, un mes, unos determinados días, sino que sea compañera del camino, ¿verdad? Así sería. Sí, Dei Verbum nos invita a leerla y a estudiarla, pero en ese primer momento de leerla, Armando, ¿qué sería de una casa, de una familia sin conocer la Sagrada Escritura? ¿Cómo te imaginas tú que sería esa casa, esa familia? Pues una familia sin la palabra de Dios, pues pienso yo que sería como una familia convencional, ¿verdad? Que puede asistir a misa los domingos, que sale a trabajar, que pues sus actividades cotidianas, ¿no? Pero el tener, el leer la palabra en familia o el tener ya la palabra a Jesús como centro de nuestras vidas, pues cambia totalmente, ¿no? El panorama. Decía el padre, ¿no? Pues la Biblia abierta, si leyéramos una acción, un verbo, como mencionaba el padre, ¿no? El ábrete, el ven, el sígueme. Entonces, pues eso cambia totalmente el sentido, ¿verdad? No es lo mismo una familia sin Jesús a una familia con Jesús, ¿verdad? Y que esté sobre todo dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Así es. Gracias, Armando. Gracias. Y Cristi, creo que no estás en comunidad, ¿verdad? Es porque... sí. Pero vamos a decir una cosa. No es una cuestión que forzosamente tenga alguien que, si se acerca a la palabra, estar forzosamente en comunidad. O sea, ese es un llamado propiamente. Pero ya el hecho de empezar a hacer algún tipo de servicio o de ministerio va dejando una semilla. ¿Qué experiencia tienes tú en ese sentido, Cristi? Sí, sí pertenezco a una comunidad, yo entendí de pequeñas comunidades de parroquia, pero pertenezco a la comunidad de predicadores atentos. Entonces, en esta comunidad, pues nos vamos fortaleciendo con la palabra de Dios. A lo largo de nuestro camino como predicadores, voy a hablar de mi experiencia personal, fue irme enamorando de quien yo estaba hablando. Entonces, me daban un tema, yo lo aprendía y yo lo decía, pero yo quería conocer de quién estaba hablando. Eso era muy importante para mí. Así que fui aprendiendo de la Sagrada Escritura, busqué clases aquí, clases allá, y entonces ya cuando tuve una formación más formal, me doy cuenta de verdad que ya cuando uno conoce a Jesús, uno vive en comunidad, uno busca la comunidad, tal vez primero la comunidad de su casa, pero es comunidad, finalmente es nuestra primera comunidad, y después busca hacer comunidad afuera, bien importante, hacer comunidad afuera. Y cuando nosotros ya hacemos comunidad afuera, no podemos hablar de otra cosa sino de Dios, de su proyecto, del cuánto nos ama, porque de eso nos estamos alimentando como comunidad. Y por añadidura se va a dar todo lo demás, la empatía, la hermandad,
todo lo demás se va a dar. Primero, para mí, enamorarme de Dios fue amar más mi apostolado, la predicación. Fue amarlo más. Dios me da ese privilegio de hablar de Él. Gracias, madre. Hablaba Armando de estos verbos. Los verbos nos llaman a una acción, nos llaman a hacer algo. Y aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, pues hay una gran cantidad de actividades y de acciones. Y hemos tenido también la bendición de poder retomar las celebraciones en un lugar que ya teníamos más de año y medio sin poderlas hacer. Y eso también yo creo que es obra del Señor, porque en comunidad, una pequeña comunidad, una comunidad de servicio, de evangelización, pero esta gran comunidad que hay en la parroquia es una clara manifestación de la acción del Señor. ¿No es así, Padre? Sí, yo creo que esta invitación, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿por qué la palabra me invita a vivir en comunidad? Pues porque el mismo Señor vivía en comunidad, ¿no? Él se llamó a 12 apóstoles y vivía con ellos. Vivía con ellos, compartía con ellos, conocían de ellos, ellos lo conocían a Él. Entonces no es una cuestión como aneja, ¿no? No estamos abriendo la Sagrada Escritura y encontrando a Jesús como el llanero solitario, ¿no? Más bien entra, dice, llamó y formó una comunidad y los llamó apóstoles, y luego formó otra pequeña comunidad, y luego lee uno San Pablo y comunidades, y luego otras comunidades, y luego estaban en comunidad con María rezando. Y entonces solamente basta abrir la Sagrada Escritura, ¿no? Y encuentra uno el tema de pueblo, de comunidad, de resto fiel, o sea, siempre se habla de esta dimensión como comunitaria. En este caso, pues también a nosotros nos alegra mucho porque nos llena de esperanza el saber que en medio de las dificultades, pues tienes este alimento. La hermana Francisca nos hablaba claramente del alimento de la Sagrada Eucaristía, el alimento de la palabra de Dios. Y sí, el poder retomar a veces celebraciones que no habíamos podido tener por esta situación de la contingencia, de la pandemia, por distintas dificultades, pues siempre es una alegría, porque es como después de pasar a lo mejor un tiempo de ayuno o de no tener qué comer, de pronto dices, tengo de nuevo esta oportunidad, ¿no? Y no porque uno no quiera, simplemente las circunstancias a veces no nos los permiten, y el poder ofrecerlo, pues uno ve la necesidad de las personas, ¿no? Cómo estamos de verdad sedientos de la palabra de Dios, sedientos de la Eucaristía, sedientos de poder hacer adoración al Santísimo Sacramento, sedientos, porque, pues sí, ahí es donde encontramos, decía Cristina, a veces no encontramos el sentido de nuestra vida, y de pronto nos da ese sentido, ¿no? Ahorita que mencionaba, por ejemplo, la palabra ábrete, ¿no? Esa que la dijimos el domingo y la repetimos 80 veces, dice, a lo mejor dice, Armando, es que le llegó esa palabra, padre, qué bonita, es que yo no la dije. O sea, dice la Sagrada Escritura. O sea, Jesús la usó, y en ese momento no solamente es la palabra que se pronuncia, sino la fuerza que tiene la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz. O sea, porque decimos constantemente, ábrete, abra la puerta, miren, abran acá, abran allá, pero no es lo mismo a escuchar en un contexto comunitario litúrgico decir, ábrete, la palabra que Jesús usó, efetá. Y yo también estuve dando, pues una palabra que de pronto el domingo, el lunes, dándole vueltas, o sea, sí. Ábrete, ¿no? Abre la mente. Y de pronto viene un problema y, a ver, abre tu mente, por favor. Y viene otra dificultad que tengo, traté mal a una persona, a ver, por favor, abre tu corazón. O de pronto me viene la tentación de no ser, abre tus manos, ¿no? Y entonces la palabra de Dios no solamente es algo como estático, sino realmente como lo que dice, algo performativo, que transforma. Porque si nos quedamos con esa palabra del Señor y la vamos meditando y la vamos tratando de aplicar, entonces quiere decir que nos va transformando nos va transformando. Y eso pues es muy grato, porque al final de cuentas no es la palabra de uno, sino es
la palabra de Dios, ¿no? Y la responsabilidad también que tenemos nosotros como sacerdotes o predicadores o atentos o predicadores o estas mesas redondas de hablar, al final de cuentas, de la palabra de Dios. Así es. Porque si es la palabra, es lo que va a transformar, ¿no? O sea, dices, pues, este verbo, ábrete. Y Jesús lo usó, y usó un signo, y dice, bueno, y si nosotros hacemos ese mismo signo que Jesús usó, y si, no, y a ver, ábrete, ábrete, ¿no? Y tocas tu boca, ábrete, ábrete, ¿no? Y lo signas cuando haces la liturgia de las horas, y signas tus ojos, ábrete, ábrete para ver las cosas que tienes que ver, pues entonces se convierte en una forma de, un estilo de vida, porque entonces esta palabra me transformó y me está ayudando, y te ayuda todos los días, ¿no? Te ayuda todos los días, porque entonces tu acción ya no es, pues, ay, que a mí no me enojo. A ver, abre tu corazón. O estoy hablando con una persona y no nos entendemos. Abre tu mente, por favor, abre tu mente, ábrete. Y entonces, ¿no? Transforma. Y yo creo que esa es la idea, no solamente tener la palabra abierta, sino que dejarnos permear por la palabra y que sea transformación, cambio en nuestra vida. Es Sí. cierto, padre. La experiencia que yo he tenido en comunidad ha sido pues maravillosa, ¿verdad? Porque eso nos ha permitido insertarnos, ¿verdad? En ese cuerpo místico de que es la iglesia, ¿no? Entonces ya no actuamos por separado, ¿no? Entonces ese por un lado. Por otro, mi esposa pues, me decía, oye, si vamos a luchar por salvarnos juntos, ¿no? Le digo, bueno, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Y la palabra dice que donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Entonces las comunidades pues nos reunimos en su nombre, ¿verdad? Solo por él. Entonces eso nos permite también que nos podamos salvar en comunidad. Eso ha sido también uno como de los múltiples temas que se tratan también en otro momento de la comunidad, que es la edificación espiritual, ¿verdad? Entonces ahí pues suceden muchas cosas, hay altibajos, claro, pero pues somos distintos, pero eso nos enriquece, pero como hermanos en Cristo podemos salir adelante, ¿verdad? Y como dice la palabra, ¿no? El que escucha mi palabra y la pone en práctica, sí que dará fruto, ¿no? Entonces en las comunidades eso nos permite también pues ir a esos lugares teológicos, ¿verdad? Porque, ok, somos comunidad y todo, pero ¿somos un grupo altruista o qué, verdad? Pues no, como tenemos a Jesús, pues también tenemos que rendir frutos, porque está el discípulo y luego el misionero, ¿no? O el apostolado. Como decía, ¿no? Debemos estar en comunidad y tener un apostolado, ¿verdad? Y los que tienen un apostolado, pues también se recomienda que estén en comunidad, ¿verdad? Entonces, eso nos permite pues, que tenga todo un sentido, un sentido de pertenencia a la comunidad, ¿verdad? Porque ya podemos, pues ahora sí, en esas obras, pues, ver por los más necesitados, ¿no? En la parroquia, pues hay 7 comisiones con 50 y tantas dimensiones, ¿no? Algo así. Entonces hay mucho por hacer, ¿verdad? El Papa Francisco dice, pues vayan por los más alejados, ¿verdad? Y no solamente es decir, oiga, regresen, ¿no? Sino es estar con ellos, escucharlos y pues que también ojalá un día se acerque nuevamente a la parroquia, ¿no? A la iglesia. Armando, no sé, yo tengo curiosidad, miren, para que vean que no. Miren, me prestas tu librito Caminar en el Espíritu. Dice, bueno, esto no crean que es otra cosa. Miren, vamos a abrirlo donde sea y encuentras Sagrada Escritura por todos lados, ¿no? Dice, está entre los frutos del Espíritu que San Pablo menciona en Gálatas 5:22, uno de los carismas de San Pablo, 1 Corintios 12. O sea, todo este librito, no crean que el Padre Navarro dice, pues es que aquí les voy a dar yo unas cosas así que se me han ocurrido a mí. O sea, todo es
la Sagrada Escritura y los textos. Mira, nos mandó que estuvieran en el aquí, y otro texto, y otro texto, y otro, o sea, constantemente son como subsidios, ¿no? O sea, porque si alguno pensaba, bueno, y este libro que contiene la Sagrada Escritura, pero de alguna manera enfocada ¿a qué? Pues en este caso caminar en el Espíritu, porque puedes tomar como una beta de la Sagrada Escritura y decir, bueno, me voy a enfocar en caminar, me voy a enfocar en los dones, me voy a enfocar en las gracias, me voy a enfocar a la Santísima, me voy a enfocar aquí, pero al final de cuentas todo contiene los textos de la Sagrada Escritura, no es algo, no es algo ajeno. Claro. ¿No? Sí, Claro. y hay algo que el Padre insiste en las celebraciones, en que leamos la Sagrada Escritura. O sea, no debe pasar día en que no leamos la Sagrada Escritura, porque como dice Armando, ¿sí? La escuchamos, ¿sí? La escuchamos en la celebración, escuchamos la primera lectura, si es sábado o domingo, la segunda lectura, el Evangelio, los Salmos, pero leerla, o sea, tenemos una Biblia personal, está la Biblia personal, está la Biblia de la casa. Si tenemos solamente una, bueno, pues es la de la casa, la de todos, pero regularmente deberíamos de tener una Biblia personal en la cual nosotros pudiéramos tener ese acercamiento, ese momento en el que nos damos para poderla leer, para poder encontrarnos con Él y saber qué es lo que nos está diciendo. Así como acaba de suceder ahorita, pues esto es en esta reunión, pero hay muchos llamados personales, así como el Señor escogió a los apóstoles. Y hablando de comunidades, pues está también la comunidad de todos los consagrados, en el caso de la madre, en su comunidad madre. ¿Qué hacen regularmente ustedes? Creo que la gente quisiera saber cuál es su vida, porque pensaríamos que todo el día se la pasan rezando o leyendo, pero aquí tienen ustedes una cantidad tremenda de acciones también que llevan a cabo, que creo que la gente desconoce. Bueno, es interesante, ¿verdad?, la pregunta y también responder, porque en varias ocasiones el Padre ha dicho que nosotros no por lo que hacemos, no es el hacer primero, sino el ser. Entonces, pues la vida consagrada tiene también sus fuentes en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pues un carisma que brota de la palabra de Dios, un fundador que es inspirado por el Espíritu Santo, unos principios que son evangélicos, como son la profesión, la consagración de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, que se fundan en Cristo, que se fundan en la palabra de Dios. Entonces es estar continuamente volviendo a la fuente de la palabra de Dios, a la fuente de la tradición de la vida de la Iglesia, que en sí es pues toda la vida de todo bautizado. Y en la vida consagrada, en nuestra vida religiosa como religiosas, hijas de la Santísima Virgen Inmaculada de Lourdes, terciarias franciscanas, muy extenso nuestro nombre, Inmaculatinas más breve, pues es vamos a decir que tiene la síntesis del Evangelio, ¿verdad? Está propuesta en nuestras constituciones, en la que tenemos allí las líneas de nuestro estilo de vida y de compartir en dos principios principales, como es el carisma y la finalidad, y nuestro ser, compartir con la comunidad en lo que vamos aportando y en lo que vamos acompañando, en lo que vamos estando en la medida de lo posible cercanos a cada uno de los que formamos la comunidad de la parroquia, los grupos. Nuestro carisma brota del Espíritu Santo a través de nuestro fundador, que es el que lo acoge en el mensaje de Lourdes de oración y penitencia, y otros mensajes que lo forman, 18 mensajes en 18 apariciones, con este estilo de vida y fundamentalmente
como dice San Francisco, vivir en santo evangelio. Esa es nuestra meta de todos los días y creo que es la regla de vida de todos los bautizados. Y desde nuestro llamado como religiosas que abrazamos con libertad, toda vocación se abraza con libertad y se comparte con libertad todos los días. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que tenemos de estar en la iglesia, de estar en la comunidad y en nuestro caso en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza con una identidad propia de la parroquia y con una identidad y carisma propios como religiosas que estamos aquí y que es un regalo, ¿verdad?, para nosotras poder compartirlo. Alberto, si me permite, es una bendición. A veces también la gente puede tener la idea de que la Biblia y esto, pues es para la gente que está consagrada. Y nos están invitando constantemente, o sea, en el camino de la iglesia, a un camino de una palabra que ahora hemos escuchado y la hemos repetido y muchas veces la hemos hecho, que se llama sinodalidad. Y esto que estamos haciendo es sinodalidad, porque si se fijan, ¿no?, quien preside nuestra mesa, pues la palabra, y Alberto, ¿no? Y dices, bueno, no hay un decir, es que ¿quién es más importante? Si la hermana, el Alberto, el padre, Armando. No, o sea, estamos haciendo un camino juntos, como para decir, cómo cada uno de nosotros, desde una familia, desde una vida religiosa, desde una vida de matrimonio, desde una pequeña comunidad, desde la vida sacerdotal, cómo podemos caminar juntos y cómo todos necesitamos de la palabra de Dios, todos, ¿no? Entonces esto es algo pues muy, muy hermoso y creo que es algo que tenemos que ir fomentando cada día más, ¿no? Cada día más, quitarnos esas ideas que de verdad son muy dañinas, muy, muy dañinas del clericalismo, ¿no? Si no nos da la plática el padre, entonces no vale. Oye, pero si es que no es el padre el que va, o sea, es la palabra, ¿no? Es que si no nos va a dar el tema la hermana, entonces no. Pero es que no es la hermana la que va a dar el tema, se va a inspirar en la palabra de Dios. Entonces, tener la capacidad de poder todos ayudarnos unos a otros, porque la palabra de Dios inspira a todos, ¿no? Inspira a todos y tenemos que tener la capacidad de escucharnos unos a otros, ¿no? En algunos textos se escucha como Jesús escucha a los discípulos. Oye, pero tú eres el maestro. O sea, Jesús no está hablando, y los discípulos no, hablando, no. También Jesús les escucha, ¿no? Y vemos los discípulos de Maús, ¿qué andan hablando ustedes por el camino?, ¿no? Y se pone ahí como si fuera uno más, ¿no? Y era el maestro. Y los escucha, y de pronto le dice, oiga, ¿y no creen que esto y esto y esto? Y empezaron a dialogar entre ellos, ¿no? Y yo creo que eso también es un camino que tenemos que hacer y que todos tenemos que quitarnos un poquito de la cabeza, ¿no? De que es que si no es el padre o el párroco o el señor cura. ¿No? Como si fuéramos, digo, pues también el señor cura necesita alimentarse como todos, ¿no? Y que podamos caminar como lo estamos haciendo ahora, en el cual, pues, este camino que nos invita a la iglesia, es decir, todos como comunidad, ¿no? Laicos, religiosas, sacerdotes, todos con diferentes ministerios, servicios, pero todos caminando, y el que nos inspira y el que nos guía, pues al final de cuentas es el Señor, es la palabra, y la palabra que a todos nos inspira y a todos nos va guiando. Así es. Ahorita que mencionaba de los peregrinos, de los discípulos de Maús, ya ve que padre, cuando lo reconocieron, dijeron, con razón ardía en nuestro corazón, ¿verdad? Con razón sentíamos ese ardor. Entonces, qué bonito es verdad que cada día crezca más ese amor, ese ardor en nuestro corazón. Y también me estaba acordando del querigma, ¿verdad? Cuando ahí nos hacían esa analogía, que con Jesús y con comunidad, todos como hermanos, pues nos mantenemos en ese fuego, ¿verdad? Pero si un leño que somos cada uno de nuestros hermanos decide retirarse o salirse, pues ese leño por separado va a empezar a consumirse, tal vez sí se mantenga un tiempo prendido, ¿verdad? Pero se va a empezar a consumir hasta que se va a apagar, ¿no? Entonces, si ya conocemos a Jesús en este camino, pues
¿Para qué volver a ese odre viejo, verdad? Pues si Jesús es el vino nuevo, pues a odres nuevos, ¿no? Entonces ya no podemos como regresar a ese hombre natural, a ese hombre pasado, ¿no? Sino crecer en espiritualidad y que sea más crecer en esa espiritualidad, ¿verdad? Porque pues yo considero que solo juntos podemos caminar con Jesús y pues Jesús también nos lleva a Mamita María, ¿no? También, que es otra parte importante. Así es. Cristi, ¿vas a decir algo? Gracias. Hay un momento que mencionó la Madre Francisca que creo que es primordial antes de comenzar a leer la Sagrada Escritura, y es ese éfeta. Y para que se pueda dar ese éfeta es la oración, la invocación del Espíritu Santo. O sea, porque no es, si no hay esa disposición, si no hay ese silenciamiento, ese momento en el cual nos ponemos nosotros, nos disponemos para hacer ese encuentro con el Señor a través de la Sagrada Escritura, estamos con la agitación del mundo, de las cosas que nos están en un momento dado haciendo que esta loca de la casa no nos permita que el mensaje pueda llegar plenamente. ¿Es difícil la oración? Yo considero que no es difícil la oración cuando uno está en el entendido de que quien nos acompaña siempre y en todo momento es Dios. Al principio, cuando no lo conocemos, sí puede ser que, ay, ¿cómo empiezo a hablarle? ¿Cómo le digo? Más cuando hemos escuchado oraciones tan hermosas, pero pues que otros dijeron, fue pensamiento de otros. Entonces mis palabras no son tan elevadas, mi saber no es vasto. Entonces sí puede ser al principio difícil, pero es perseverancia. Y entonces ese intento lo vamos a hacer un hábito, y después de ese hábito va a ser una virtud. Y estar en oración con el Señor, creo, es de los remansos más grandes que podemos tener en nuestra vida diaria. Cuando leemos la Sagrada Escritura y hacemos invocación al Espíritu Santo, el autor es el Espíritu Santo, se escribió a la luz del Espíritu Santo. Si lo invocamos al autor de la Sagrada Escritura, pues qué mejor. Bien importante, familias, la Sagrada Escritura no es un libro de magia, no es que me abra y ahí ya está la respuesta. No, antes de abrirlo hagamos invocación al Espíritu Santo. Pero yo considero que sí, después del Espíritu Santo, de la invocación, lo hacemos con un orden, llevamos un orden, no es saber qué me dice hoy la Sagrada Escritura y lo abrí y ya está aquí, sino lo vamos leyendo en orden. El Santo Evangelio según los 4 evangelistas. Y vamos viendo cómo una cosa nos lleva a la otra, nos lleva a la otra, nos lleva a la otra, porque todo es el plan de Dios. La oración es entender o intentar entender cuál es el plan de Dios en mi vida y mi respuesta a Él. Okay. Esa es la oración, considero. Gracias, Cris. Tenemos invocaciones ya escritas, alguna dirigido de alguna forma, madre. Pero, ¿qué sugeriría usted a una persona para que se pudiera acercar a hacer oración? Porque es fundamental para poder acercarnos a Dios. Efectivamente, ¿verdad? Ya hay formas, ya hay oraciones oficiales, hay himnos al Espíritu Santo muy antiguos. Y de entrada, cuando no sabemos, sencillamente sabemos que nosotros somos habitación del Espíritu Santo, invocarlo con el lenguaje sencillo que nos brota del corazón. Hay un grupo de adultos que se preparan los sacramentos y Dios me permite ser testigo cómo se va dando un cambio que me sorprende y le doy gracias a Dios porque me permita, ¿verdad?, ser un instrumento. Hace unos días con un adulto le decía, vamos a hacer la oración final, ¿la puedes hacer tú? Me dice, no, es que yo no sé hacer oraciones bonitas.
le dije, no, es que tú tienes que, no es que Dios se fije en lo que dices, Dios se fija en el corazón, como siendo gradual en el caso de un adulto que va apenas comprendiendo. Le propuse esta imagen, dije, haz de cuenta que cuando una mamá escucha que su hijo empieza a decir las primeras palabras, pues la mamá se siente feliz, se siente orgullosa, celebra esas primeras palabras que está diciendo su hijo, está balbuceando las primeras palabras. Dios así nos ve, Dios en nosotros no ve que si es la hermana, que si eres tú, que si es otra persona que es más docta. No, Dios sencillamente se fija en que somos hijos. A propósito de una oración gradual, ¿verdad? Porque pues existe la oración vocal, que de ella hay que pasar al otro paso de la comprensión de la oración que hacemos. Entonces le propuse esto a la persona y dice, pues siendo así, tiene razón. Y empezó la oración que a mí me edificó su manera de orar. Y entonces cuando no sabemos la oración del corazón, sabiendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, desde el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación está con más fuerza el Espíritu Santo en nosotros, y después ir poco a poco conociendo las oraciones sencillas al Espíritu Santo. Y ya conforme vamos haciendo un proceso, porque aquí se trata de quedarnos con esa invitación y sentirnos llamados a que nuestro camino es un proceso y que es gradual. Y poco a poco iremos ya conociendo más hasta llegar pues a oraciones oficiales e inclusive ellas nos van a ayudar a hacer oraciones que brotan de lo profundo del corazón, donde realmente pues el Espíritu ora en nosotros, como dirá también el apóstol San Pablo. El apóstol hablando del Espíritu que nos habita, dice, el Espíritu ora en nosotros con gemidos que no se pueden explicar con palabras. Y gime en nosotros porque nosotros no sabemos orar como conviene. Entonces esa sería como mi aportación, ¿verdad? en esta pregunta. Gracias, Madre. Oración al inicio y al final, ¿verdad, Padre? Al final de la lectura. Sí, a mí me gusta mucho usar una imagen, ¿no? Bueno, y es la imagen de los chorizos. Ustedes han comprado unas longanizas ya aquí hablando de cómo gime el espíritu, y sale una imagen ahí pero sirve, todo contribuye. Cuando uno va a comprar unos chorizos o unas longanizas al mercado, ¿no? Pues está, ¿no? Y luego está un choricito y luego se encierra y luego otro choricito y se cierra. Y así cuando uno empieza, ¿no? Luego uno choricito y cierra de la misma manera. Y a mí me gusta mucho usar esa imagen porque ayuda mucho, porque uno dice, bueno, está uno con la Sagrada Escritura o en un momento inicia con la oración, ¿no? Y luego pues se cierra con la oración y ya queda como seguro, ¿no? O sea, no queda, bueno, quién sabe qué acabaron, ¿no? Por eso me gusta mucho este ejemplo, que si ya lo ven, pues puede ser un ejemplo simpático, pero ayuda porque así como empieza, así se termina. Y entonces queda el contenido seguro. Y así tenemos que empezar nuestra misión, ¿no? Incluso Jesús también en las parábolas, pues lo dice, oye, pues llegaban con Jesús con una oración de petición. Señor, sáname, Señor, somos leprosos, Señor, cúrame. De pronto Jesús los cura y dice, bueno, y luego, como que les faltó cerrar. O sea, la oración de agradecimiento por lo que has recibido. Aquí incluso en la hora santa, cuando hacemos la oración, tratamos de que la gente diga, pues miren, ya le pidieron al Señor, ya le ofrecieron, no se vayan sin darle gracias porque actuó. Pero es que yo siento que soy el mismo. No, es que no eres el mismo. O sea, después de haber estado una hora del Santísimo no puedes ser la misma persona porque algo cambió. Entonces, pues agradece. Es que no sé qué cambió. Pues mira, por lo menos que hayas venido con toda la lluvia que ha caído y has venido, ya eso es obra de Dios. Entonces agradece. Y entonces como cerrar, y así uno puede ir como cerrando. Bueno,
después de esta imagen tan burda, ¿verdad? Quédense mejor con la imagen de la hermana Francisca, los gemidos inenarrables del Espíritu Santo. Pero que nos ayude. Ya le aseguro que se va a quedar más lo del chorizo, ¿eh? Los chorizos. Mismos apóstoles, ¿no? Decían, Señor, ¿cómo oramos? ¿No? Enséñanos a orar. Oren así, Padre nuestro que está, ¿verdad? Y también pues en la palabra se encuentra pues siempre un Jesús orante, oraba en la madrugada, a medianoche, después de despedir a la gente, antes de iniciar una misión. O sea, en todo momento se puede orar, ¿verdad? Una oración, pues, si bien es cierto, como dice, ¿no? A veces no se necesita ser tan rebuscada, ¿no? O sea, que salga del corazón. Y pues bueno, para aprender un poco más de la oración, porque en la comunidad se presenta, dice, dentro de nuestros hermanos, algunos decimos, es que a mí lo que me cuesta es orar, no paso de ahí no salgo, pero bueno, entonces para eso pues hay alternativas también, están, por ejemplo, acercarse en los talleres de oración y vida, ¿no? Los top, ¿verdad? Entonces poco a poco va descubriendo uno lo hermoso de la oración, ¿verdad? También. Gracias, muchas gracias. Y ya para ir concluyendo, ¿qué le pueden ustedes sugerir a una persona que apenas está con la intención de acercarse a conocer la palabra? ¿Qué le puede sugerir, Cristi? Yo les invito a que primero enamoren su corazón con la palabra. Si yo vengo con un corazón que no está dispuesto, que no está abierto, esto se me va a hacer complicado. ¿Cómo voy a leer este libro tan grueso? Y luego en el Antiguo Testamento que usan nombres y costumbres que yo desconozco totalmente, entonces no hay ese acercamiento. Sin embargo, cuando yo conozco a Dios y sé lo que Dios ha hecho en mí, y no se necesita leer todo esto para voltear a ver la cruz y saber que Él se ofreció para que yo estuviera bien. Y eso abre mi corazón y empiezo a enamorar a mi corazón con la Sagrada Escritura y de poquito del Santo Evangelio. Y voy conociendo al verdadero hombre y verdadero Dios que se entregó por mí. Y voy conociendo todo su poder, toda su misericordia, y voy conociendo que Él veía un mundo muy diferente al que yo veo, que para Él lo más importante son los débiles, son los pobres, son los enfermos, y que en este mundo desgraciadamente el más importante es el que más tiene dinero, el que más puede, el que más sabe. Pero yo me voy enamorando del hombre del que hace todo por mi bien. Y eso me va abriendo mi corazón para seguir conociendo más y más y más. Y luego conozco Hechos de los Apóstoles, cuando viven en comunidad y ya no solamente amamos al Dios Todopoderoso, ahora amo a mi prójimo. Y lo amo a tal grado que busco el bienestar de mi prójimo, de cada uno de mi prójimo. Y luego ya paso al Antiguo Testamento y yo veo que desde ahí ya estaba anunciada mi salvación. Que desde ahí ya estaba anunciada la figura de Mamita María. Que desde ahí ya estaba anunciado que iba a venir la plenitud de los tiempos. Y entonces esto ya no es un libro grande, gordo, grueso. Esta ya es mi guía de vida, la guía de vida de mi familia. Y yo voy a buscar que otras familias tengan esta guía en su vida. Gracias, Cristi. Madre, una sugerencia. Creo que fue muy específica y muy concreta, Cristina, pero a este paso seguiría pues la lectura de las notas de página, ¿verdad? La pie de página vienen las remembranzas o también los paralelos,
Y pues hay otro principio, ¿verdad? Que la Sagrada Escritura se explica con la Sagrada Escritura y eso se va convirtiendo en una instrucción espiritual, en una instrucción para la vida, para irnos impregnando, ir pasando al otro grado de la profundización, para siempre fomentar este conocimiento de la palabra de Dios. Gracias. Voy a seguir con Armando para que terminemos con el padre y pueda despedir esta reunión. O podemos pasar conmigo y terminamos con Armando. La oración. Con eso, así hacemos un camino más sinodal. Muy bien, ok, perfecto. Yo les recomiendo, y creo que les he comentado muchas veces, usen su misal. Porque el misal, la liturgia, como decíamos, es otro camino, ¿eh? No estoy diciendo que no empiecen por los evangelios. Todos los caminos que son buenísimos. Empezar por los santos evangelios me parece una recomendación maravillosa, ¿no? Yo les invito a lo mejor tomar el misal, porque el misal te puede ayudar de dos maneras. Una, a entrar en contacto con la palabra de Dios. En el contexto litúrgico, a lo mejor dices, vengo a la misa y escucho la palabra de Dios. Te puede ayudar también la homilía, que puede abrir un poco más ese camino y es como una invitación a la oración. Y vas conociendo poco a poco, ¿no? Yo les he comentado y lo vuelvo a comentar. Una manera también interesante de leer la Sagrada Escritura es ir leyendo lo del tiempo litúrgico. Si estamos leyendo ahora San Pablo, tómate ese, entonces ya lo leíste, porque lo vas a leer 2 o 3 veces. O sea, lo leíste en la misa, lo escuchaste alguna pequeña homilía, luego vas a tu casa y lo vuelves a leer, y luego tomas las notas de página, y entonces, haces un poquito de oración, y entonces puedes hacerlo. Yo les recomiendo también que puedan utilizarlo, no es que sea un método exclusivo al otro. Puedes utilizar y decir, oye, pues a lo mejor voy leyendo poquito a poquito mis evangelios y me tomo el libro de la primera lectura de la Santa Misa, que lo puedo leer a lo mejor de corridito y lo voy meditando conforme lo voy haciendo. Así que es otra forma, ¿no? Como dice la hermana, el Antiguo Testamento nos prefigura el Nuevo, y el Nuevo Testamento, pues si no entiendo, tengo que volver. O sea, la forma de leer la Escritura casi a veces hay que avanzar y para atrás y regresar y moverle y pasarle, porque no es así de que ya empecé y se acabó, ¿no? Eso sería lo más, se podría llegar a hacer, pero no es la mejor manera, porque más bien es que hay que ir regresando y adelantando. Así que, Alberto, ahora sí terminamos con Armando y la oración. Ya se quería escapar de la oración. Sí, pues bueno, generalmente escuchamos, yo no leo la Biblia porque es complicada, no le entiendo, ¿verdad? Pero bueno, lo primero que hay que hacer pues es tener su Biblia, ¿verdad? Miren, la mía ya hasta le compré su fundita, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo su Biblia, como dice el Padre, ¿verdad? Pues la lectura de cada día, el Evangelio, y pues también es bien importante que solo uno pues no puede, ¿verdad? Entonces uno debe de pedir Espíritu Santo, pero ya el estar con un guía en un curso pues nos permite una mejor interpretación, ¿verdad? Incluso se quita uno ideas falsas que uno acarrea por ahí. Entonces pues también es importante pues el inscribirse en los cursos básicos de Biblia, en un diplomado de Biblia, en los talleres que da la diócesis también, ¿verdad? Ahora con todos esos medios electrónicos, ¿verdad? Y sí, pero luego a veces han dicho, bueno, ¿por dónde empiezo, verdad? Unos dicen, no, pues del Génesis empieza. No, empieza por Mateo. Entonces, yo lo que les quisiera comentar ahorita, que es el mes de la Biblia, nosotros en comunidad, como tema de edificación, vimos la semana pasada 4 propuestas para escuchar la palabra en este mes, ¿verdad? Primera propuesta es, como decía el Padre, la lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos, que es una excelente ayuda para profundizar en la palabra de Dios. La segunda propuesta dice, ¿has leído alguna vez un evangelio entero de corrido? Entonces, también eso sería bueno, ¿no? Agarrar un evangelio y leerlo
¿verdad? De corrido no quiere decir pues que hoy lo lea uno todo, ¿no? Pero sí podemos aprovechar todo el mes para día con día irle avanzando en los capítulos, ¿verdad? Una tercera propuesta es poner en práctica en este mes la oración con los salmos, ¿verdad? También los salmos es algo que, pues como dice aquí, ¿verdad? Que recogen la oración del pueblo de Dios a través de muchos años, ¿no? Y ahí en los salmos pues vemos cánticos, vemos cantos en la alegría, en las dificultades, en los conflictos, en la esperanza, en el abatimiento, en el dolor, etcétera, ¿verdad? Entonces, orar con los salmos, que esto, pues sí, yo creo que es algo ya también más avanzado, pero podemos también tomar esa parte, ¿verdad? De la oración con los salmos, ¿verdad? Y como cuarta propuesta es la lectura orante de la palabra realizada en comunidad y que nos pone esto en sintonía con la voluntad de Dios. Pues esto prácticamente, este último es lo que es una lectio, ¿verdad? Que es invocación, la lectura, relectura, meditar, la oración y hacer un compromiso, ¿verdad? Entonces, con estas 4 propuestas, pues también podemos escoger una. En lo personal escogí la de los salmos porque quiero ahondar un poquito más en los salmos. Muy bien. Armando, pues nos terminas con la oración. Nos vamos con esa oración. Pues muy bien. Que precisamente es algo que se me dificulta mucho, Mar, como decía, ¿no? Pero pues vamos a dar gracias por esta reunión que con todo gusto lo hacemos para todos ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y también pues damos gracias a Jesús para que ahondemos cada vez más en su palabra que es viva y eficaz, al Espíritu Santo que nos ilumina, ¿verdad? Por aquí en la oración dice que con su presencia la Biblia es un libro vivo que da vida, que nos conceda vivir mi vida en ti con la meditación de la palabra, que nos libre de las penas y tristezas, pues tú eres el consolador. Y pues que esto nos permita vivificarnos y renovarnos pues en las horas de cansancio, ¿verdad? Y pues está la invitación también para todo, que continuemos en estos cursos de formación. Y pues también damos gracias a Mamita María porque siempre ella nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. Mamita María pues es la primera intercesora ante nuestro Señor, a que conozcamos a su Hijo, que nos lo pone de manifiesto, ¿verdad? Entonces pues damos gracias por este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Amén. Que pasen todos buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Hasta luego.